Considerando que el feminismo es un movimiento social y político de finales del siglo XIX, inicios del XX y que se ha mantenido, no podríamos considerar el papel de las mujeres como feministas. Probablemente lo fueron sin saber que había un feminismo. Mencioné en algún momento a Artemisia, por ejemplo, que era una mujer guerrera, que ella era confederada junto con otros 45 capitanes o comandantes del rey Jerjes, que era hijo de Darío el Grande. Y cuando este rey persa intenta atacar a las islas griegas, pues lleva a sus confederados y una de ellas es Artemisia. Ella iba al mando de 2 galeras, si mal no recuerdo, es citada por un historiador, por Heródoto, y fue muy valiente, fue reconocida en su momento por ser muy valiente durante la batalla, por ser muy inteligente. Después estuvo asesorando al rey Jerjes, él pidió que lo asesorara en varias situaciones, y bueno, obviamente ya no se sentía feminista, pero destacó en su momento. Realizó trabajos que no eran comunes en las mujeres también. Y si nos brincamos a la Edad Media, tienes la figura de Leonor de Aquitania, que fue reina de 2 reinos. Ella a los 16 años se queda sin papá, sin hermano, hereda toda Aquitania, que era la mayor parte del territorio francés, y termina casándose con Luis VII de Francia, tiene 2 hijas, y al poco tiempo, pues no le gusta la situación, solicita la nulidad de su matrimonio, se arma hasta un concilio, finalmente le dan la nulidad, y ella ya estaba firmando esponsales con Enrique II Plantagenet de Inglaterra. Llega a ser reina de Inglaterra, señora de Aquitania, y una situación muy extraña porque es vasalla por ese terreno de Luis VII, pero es reina de Inglaterra. Y con él creo que tiene, no recuerdo si 8 o 10 hijos, entre ellos está Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. La importancia de esta mujer es que por su intervención, después de la muerte de Ricardo Corazón de León, ella presiona a su hijo Juan Sin Tierra a que firme la Carta Magna. La Carta Magna es una petición de los señores feudales para que no hiciera desmanes con el poder que tenía como rey. Y este es el antecedente directo de las constituciones actuales. Entonces, esa es la importancia. ¿Se sabía feminista? No. Pero, por ejemplo, organizó junto con sus 2 hijas las Cortes de Amor, así se llamaron en esa época, estamos hablando de siglo XII y siglo XIII, principios del XIII, en donde se juzgaban, al menos no eran jueces formales, pero se ventilaban asuntos de infidelidad, por ejemplo, de algún señor feudal con una dama, y entonces juzgaban al señor feudal. No tuvo reconocimiento en ese momento, pero pues es muy interesante pensar que se dio esa situación y no es todo color sepia como pensábamos en la Edad Media o blanco y negro como pensábamos en la Antigüedad. Hay muchísimas mujeres de la Antigüedad, de la Edad Media, del Renacimiento, que eran cultas, que estudiaban. De hecho, en la Edad Media, la Iglesia Católica manda un ejército de clérigos a educar a todas las señoras nobles de los reinos para que las imiten las demás mujeres. De hecho, los hombres eran guerreros y las mujeres eran súper educadas. Escribían, sabían latín, sabían idiomas, etcétera. Te puedo también hablar de otra gran mujer, que era abadesa, Hildegard de Bingen. Ella, pues hasta el día de hoy, además de tener un monasterio mixto, separado, pero finalmente mixto, ella decidía sobre la vida monacal tanto de varones como de mujeres, o sea, de monjes y monjas. Y se daba el tiempo de escribir música sacra y además hacer una clasificación herbolaria, que a la fecha los biólogos la siguen. Y así te puedo enumerar muchísimas mujeres. La única que creo que quedó patente, que hacía un análisis sobre su posición como mujer en su época y de sus demás coetáneas, es Christine de Pisan, en Francia, que ella era de origen italiano. Estamos hablando del 1400, finales de 1300 y inicios del 1400. Y ella escribe, después de quedar viuda, tiene que trabajar, como cualquier mujer desde la antigüedad. Entonces, como ella era, digamos, estudiada, docta, se dedica a escribir libros, escribe canciones, poemas, todo a petición, ¿no? Y se lo pagaban. Algún señor feudal o algún rey le pide una biografía y le escribe. Se dedicaba a eso, era escribana. Y ella en algún momento, en esa época había salido un libro, o estaba por salir, pero había ya muchos autores que denostaban a las mujeres, gente misógina. ¿Y qué ocurrió? Pues que ella contesta a través de un libro que se llama La ciudad de las damas, contesta todas esas afirmaciones misóginas que habían por ahí. Ese libro era El martillo de las brujas, lo habían escrito 2 monjes alemanes muy radicales y era como un instructivo penal, de hecho para efectos penales tiene cierto valor, de cómo captar quién era bruja, quién no,
cómo perseguirla y cómo sancionarla. Entonces ella contesta a todo este cuestionamiento sobre las mujeres de su época. Ahí por eso sí podríamos llamarla o pensar que tenía una conciencia feminista, porque cuestiona. Después de ella, ya durante el Renacimiento, pues ya hay otras mujeres, Wollstonecraft es una, Olympia de Gouges. Hay muchísimas mujeres que ya empiezan a cuestionar situaciones de su vida diaria, de por qué no tienen acceso a educación o por qué sí lo tienen. Cabe aclarar que todas las clases nobles siempre tuvieron acceso a educación. ¿Sí? Las clases bajas, campesinas, trabajadoras en muchas épocas, obvio no la tenían como nos pasa ahora. Entonces, no podemos generalizar y quedarnos en la época decimonónica victoriana y decir, es que a la mujer siempre se la ha tenido recluida en su casa. No, si tú investigas, no, pero en esa época, que es la más reciente, pues sí, la época victoriana fue muy represiva para hombres y para mujeres. Y entonces la respuesta a esa época victoriana es el movimiento sufragista. Es el primer movimiento feminista que se conoce como tal. Son mujeres exigiendo derecho al voto y a poder administrar sus bienes, porque en esa época no podían. Pero te puedo decir que en la antigüedad, en el Código de Hammurabi, está establecido que sí podía una mujer administrar sus bienes. Entonces, se puede considerar que ahí inicia el feminismo. Desde la Ilustración, por pensamientos de hombres, incluyendo Marx, Engels, todos ellos son retomados por los grupos feministas y forman una ideología feminista, que es la que nos ha llegado a estos días. En los años 70 hay un rompimiento porque entra una feminista de esa época, o varias, creo que es Shulamit Firestone, y entonces comienzan a cuestionar la sexualidad de la mujer y a querer que se elimine la sexualidad o la diferencia sexual entre mujeres y hombres. Y es por lo que hay esa ruptura de muchas agrupaciones de mujeres que dicen, a ver, no, yo estoy contenta siendo mujer y estoy contenta siendo complementaria de un hombre, o sea, no tengo ningún problema. Ahí empiezan a haber muchos feminismos, hasta llegar ahora a un feminismo radical que siguió esa línea, en donde ya la verdad yo ya no la considero feminismo, lo considero generismo, porque están abiertos a otro tipo de cuestiones. Y muchos otros feminismos, el ecofeminismo, el libertario, el abolicionista que va en contra de la trata de mujeres, que es muy importante, y el de la complementariedad. No hace esa división entre hombres y mujeres, pero contraponiéndolos, sino al contrario, dice, somos complementarios, unos y otras. IPADE. The World Calls.